El thriller psicológico es un formato que siempre estuvo muy presente, pero que en los últimos años empezó a tomar mucha más presencia en el mundillo del manga y el anime. Desde la década del 2000, con películas del mejor animador de la historia Satoshi Kon, como Perfect Blue o Paprika, la industria del entretenimiento japonés decidió profundizar más en series de este palo, en algunas ocasiones haciendo obras que se aprovechan del estilo para profundizar sus temas como Yasumi Pum Pum de Inyo Asano, de la que pienso hablar un poco más adelante, y otro montón de veces suelen girar más para el lado del gore. En esta ocasión voy a hablar de un manga que recién está empezando, pero que a mí ya me está comiendo la cabeza, y al mismo tiempo voy a hablar de uno de los mangas más importantes de la historia del manga en general. Esta semana, Boys Abyss de Ryo Minemani y Uzumaki, de la leyenda Junji Ito. Ah, y no olviden de suscribirse, compartir el video, ponerle me gusta y comentar, así movemos un poco el algoritmo y cada vez somos más. Pero bueno, vamos con el video. Hay momentos donde uno se puede sentir como si la vida fuera una prisión inescapable, y todo lo que sucede es solamente un complot del universo para burlarse de vos mientras estás en el suelo. Este es el caso de Shonen Abyss, también conocido como Boys Abyss, el nuevo manga de Ryo Minemani. La serie nos narra la vida en el interior de Reishi Kurose, un adolescente cuyo padre, quien era violento, los abandonó a él, a su madre, a su hermano Hikikomori, que no tiene contacto con ninguna persona y suele ser muy violento, y a su abuela, que sufre de demencia. Ellos son una familia muy pobre y él, aparte de ir a la escuela, tiene que trabajar media jornada para complementar el laburo que hace su madre. Un día, en el minimercado donde él trabaja, se encuentra a Nagi Aoe, una idol muy joven que se retiró misteriosamente hace unos pocos meses y con la que comienza, en cierto modo, a perseguir una relación. Todo escalará cuando Aoe le ofrezca a Reishi suicidarse ambos saltando al río, que pasa por el pueblo, siguiendo el paso de dos enamorados que lo habían hecho varios años atrás. El manga es uno que te carcome la cabeza poco a poco mientras te preguntas a vos mismo si existen personas que puedan llegar a estar tan locas como los protagonistas de este manga. Aparte de Reishi y Aoe, está Sakuko Akiyama, la mejor amiga de Reishi que va a irse del pueblo para estudiar a la Universidad de Tokio y está extasiada por abandonar esta ciudad. También se encuentra Yuri Shibasawa, una profesora de Reishi que empezará a meterse en la vida del protagonista para intentar ayudarlo desde un punto de vista del bien, pero que poco a poco va a ir descendiendo hacia la locura y empieza a sentirse dueña de él y de su futuro. Y para redondear el elenco se encuentran Kosaku Esemori, un escritor famoso que vuelve al pueblo luego de muchos años, aunque oculte un secreto muy oscuro, y Gen Minegishi, un amigo de la infancia del protagonista cuyo padre es el dueño de la compañía constructora del pueblo y cuya relación con Reishi se torció hasta cierto punto que parece más de esclavo y maestro que de dos amigos. El manga no es bajo ningún parámetro una lectura fácil, es tenso y quizás la palabra que más lo define es incómodo. Todo el tiempo sentís un algo en la nuca que te hace sentir molesto, pero medio como cuando pasás por al lado de un accidente, sos incapaz de levantar la mirada, mientras los protagonistas del manga se arruinan la vida poco a poco o descienden totalmente hacia la desidia y la apatía. Es un manga que te drena las energías como pocas obras, pero que a la vez te atrapa con una historia muy bien desarrollada y de personajes que funcionan perfectamente, como pequeñas tuercas en una maquinaria de destrucción y muerte. El manga tiene mucho sexo y tensión sexual, así que es algo que hay que tener en cuenta, pero a la vez lo trata como una muestra de poder y de adueñamiento. Al mismo tiempo, todo el manga es sobre poder y el poder que tiene uno sobre las otras personas y como a veces la vida propia termina en las manos de alguien que no tiene el mejor interés sobre vos y que al mismo tiempo, dependiendo de cómo es la situación, parecería que la única salida es la muerte. Todo esto está acompañado de un arte sencillamente brillante que logra funcionar perfectamente con la obra. Quizás no es tan perfecto como las obras de Inyo Asano, ni tan perturbado como el de Junji Ito, pero el uso de los paneles para hacer tomas, cómo usa las sombras y cómo aprovecha el formato para hacerte sentir emociones es algo que se siente imperdible. Shonen no Abyss es un nuevo manga, tiene apenas 51 capítulos por lo cual acaba de llegar raspando al primer año de publicación, pero aún así tiene el potencial para transformarse en uno de los mangas más importantes de los últimos años. No me gusta el terror.
Soy incapaz de ver películas de miedo a menos que sean algunas muy específicas como The Babadook o Hereditary. Jugar a juegos de terror es un gran no, y aunque disfruto de leer literatura de ese género, lo poco que leí es de Horacio Quiroga, así que no sé si lo que disfruto de ahí es el autor o el arte. Durante años le escapé al gore porque no es algo que especialmente me llame la atención, así que el último autor para leer en mi lista de autores a leer era Junji Ito, quien juntaba todas las cosas que no me gustan. No obstante, por casualidad, un día vi en la comicaría donde compro mangas, por casualidad, el tomo único de Uzumaki, y automáticamente Ito saltó del último puesto al primero. Uzumaki es una recolección de historias cortas que tratan, como la obra anterior y la obra siguiente, de una pequeña ciudad perdida en el interior de Japón. Nada es muy específico de ese lugar, no es muy grande, por lo cual muchos de los chicos tienen que ir en tren a otra ciudad a estudiar, y no hay muchas cosas para hacer. Poco a poco, cosas raras van a empezar a suceder, específicamente alrededor de las cosas espiraladas, de ahí el nombre, ya que Uzumaki significa remolino en japonés. Todo comienza cuando Kirie Gojima, la protagonista, una estudiante del último año del secundario, encuentra a su suegro viendo fascinado la espiral del caparazón de un caracol. Preocupado le va a preguntar a su novio, Shuichi Saito, sobre esto, y él le dice que está así hace unos días y que ya estaba empezando a ponerse peligrosa la situación. Poco a poco la trama del primer capítulo va avanzando hasta que al final, el padre de Shuichi se suicida rompiéndose todos los huesos y tomando forma de una espiral. Así, poco a poco, todas las cosas en el pueblo empezarán a tornarse a ser más tétricas y lúgubres, yendo desde hombres babosas hasta embarazadas caníbales, pasando por zombies, fantasmas y desfiguraciones grotescas. La obra simplemente te hiela la sangre, mostrándote todo el tiempo cosas truculentas, hasta el punto donde vos empezás a leer y la mayor parte del capítulo estás esperando dónde va a caer el giro argumental y la historia va a tornarse más y más macabra. Todo el tiempo hay una aura de malignidad que sale de las hojas, y es algo que, de lo poco que leí de Ito, es insignia de su método de escribir historias. El arte es interesantísimo, porque sobre el principio no es muy especial, pero a medida que avanza la trama, va mejorando y brilla cuando tiene que poner en escena algo muy truculento, como el cuerpo de una persona encastrada entre la rueda de un auto y su chasis, o una cabeza siendo comida por una espiral. Es extremadamente turbia e inquietante, y en algunas ocasiones puede sentirse un poco demasiado, pero la realidad es que es tan brillante que es complicado quejarse, sobre todo cuando lo hace con tal calidad que te deja todo el tiempo la boca abierta. Aparte, mientras escribía esta reseña, me enteré que este año supuestamente va a salir un anime de esta serie, de la mano de Toonami y Hiroshi Nagahama, el director detrás de adaptaciones como Mushishi, Aku no Hana o Detroit Metal City, así que habrá que verla para saber si finalmente alguien puede escapar a la maldición de las adaptaciones animadas a las series de Junji Ito, que suelen ser de bastante mala calidad y jamás suelen llegar al mismo nivel que sus obras escritas. Uzumaki es una obra inquietante y complicada que, si te gusta, aunque sea un poquito el gore y el terror, la tenés que leer. Iño Asano es uno de los mejores autores de cómics, en general, que existieron sobre la faz de la Tierra. La capacidad que tiene para hilar historias y tramas acompañados con un arte que simplemente te saca el aliento es única, sobre todo si tenés en cuenta que además todas sus obras están imbuidas completamente de ideas filosóficas sobre su punto de vista sobre la vida. Ya voy a hablar de Yasumi Pum Pum más adelante, pero creo que el cierre perfecto para este video es hablar de otro manga del autor que se puede conseguir con facilidad en Argentina y que lo puedes leer en una tarde o menos, Nishigahara Holograph. Esta obra es interesante porque habla sobre el bullying, sobre el abandono y sobre relaciones. Es una obra oscura que gira todo el tiempo alrededor de estos temas y cómo los protagonistas se relacionan entre sí, tanto en la actualidad como 10 años en el pasado, cuando todos estaban en la escuela. Sigue mucho la idea de Asano de contarte de cómo las relaciones y las cosas que aprendemos y hacemos de chicos tienen repercusiones que uno no se da cuenta y que terminan replicando en cómo somos de grandes, y sencillamente es algo brillante. El nihilismo sobre la vida del autor es algo que se puede ver completamente y, quizás lo más interesante, es que es mucho más negativa en su concepto y resolución que el resto de las obras del autor. Pero bueno, eso fue todo por esta semana, espero que les haya gustado y, de ser así, nos vemos la semana que viene con muchas más recomendaciones. No se olviden de suscribirse, ponerle me gusta, comentar y toda la bola. Pero bueno, nos vemos la semana que viene. Chau.